Rodríguez, Lucero. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ábalos Beltrán, Eymar. Presente, ingeniero. Buenas noches. A Veranda, Tarifa. Ángelo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Vallejo Velázquez, Rolando. Presente, ingeniero. Buenas noches. Bilbao Mesa Liber. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ayata Flores, Benjamín. Cano Taborga, Yacir. Cantuta Quispe, Juan. Castellón Meneses, Vladimir. Castro Guzmán, Cristian. Presente, ingeniero. Céspedes Barranco, Fabio. Céspedes Solís, Wilber. Presente, ingeniero. Chambi Chugar, Marco. Presente, ingeniero. Claudio Rosales, Sebastián. Presente, ingeniero. Joelo de Sousa, Clayton. Presente, ingeniero. Colosetti, Crespín, Eli. Presente, ingeniero. Colque, Coronado, María. Luz Ángel David. Presente, ingeniero. Dávila, Carapi, Esmeralda. Peter Causer. Escalante, Marqués. María. Presente, ingeniero. Hernández, Choque, Joan. Fuentes, Justiniano, Carlos Eduardo. Presente, ingeniero. Guzmán, Sarmiento, Jessica. Presente. Guzmán, Ortiz, Laura. Presente, ingeniero. Irala, Benavides, Lidia. Jiménez Sánchez, Magalí. Presente, Inge. Laura Quispe, Miguel Ángel. Lozada, Morucci, Lisbeth. Presente, ingeniero. Mamani, Ventura, Cristian. Presente, ingeniero. Mendoza, Weber, Walter. Presente, ingeniero. Merubia, Urquiola, Mailon. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Creo que mi audio no funcionaba. Fernández, Choquechambi, Johan. ¿Me puedo anotar, por favor? Ahorita terminando voy a volver a nombrar lo que no. Ok. Miranda Chávez, Juan Miguel. Buenas noches, ingeniero. Presente.
Buenas noches. Moreno Alanis Anabel. Murillo Hermosilla Rudy. Presente, ingeniero. Navia Aguirre Vladimir. Presente, ingeniero. Aniagua Ichazu Kevin. Presente. Patiño Falón José. Presente, ingeniero. Pedraza Álvarez Fabián. Peña Ferrer Gabriela. Presente, ingeniero. Pinto Flores Ana Blanca. Presente, ingeniero. Quiñones Genio Rodrigo. Rodríguez Castro Sebastián. Calvi Pérez Cristian. Presente, ingeniero. Cejas Claure Sebastián. Solís Benavides Neri. Presente, ingeniero. Buenas noches. Solís Najaya José Ignacio. Taborga Pinto Alejandro. Tercero Martínez Mariela. Presente, ingeniero. Vargas Rojas Clever. Presente, ingeniero. Vicente Gaspar Limber. Vilca Huanca Gustavo. Presente, ingeniero. Ceballos Barriga John. Amador Corchado William. Lara Ortiz José Carlos. Martínez Barrón Valeria. Novio Flores Evelyn. Presente, ingeniero. Buenavista y menos ahora. Bastante. A ver, de nuevo, lo que no está. Álvarez Céspedes Julio. Callata Flores Benjamín. Cano Taborga Yacir. Juan Rubén Cantuta. Presente, ingeniero. Fabio Céspedes Barrón. Presente, ingeniero. Jorge Coronado María Elena.
Esmeralda Carapi, Peter Becauser, Presente, ingeniero. Esmeralda, Presente. Sí, Esmeralda, presente, ingeniero. Esmeralda. Joan Fernández, Presente, ingeniero. Lidia Yaneli Irala, Miguel Ángel Laura, Anabel Moreno, Pedraza Álvarez, Elvin Rodrigo Quiñones, Presente, ingeniero. Sebastián Rodríguez Castro, Presente, ingeniero. Sebastián Claure, Presente, ingeniero. José Ignacio Solís, Alejandro Taborga, Presente, ingeniero. Limber Vicente Gaspar, Ceballos Barriga, David, Presente, ingeniero. Amador Corchado William, William Santiago, Lara Ortiz, José Carlos, Presente, ingeniero. Valeria Fernanda Martínez, ya le pido un minuto.
Buenas jóvenes, no disculpar que estoy cabalmente ahorita en este cambio de transición con la nueva autoridad. Estamos como locos sobre los proyectos ahorita para evitar futuros problemas. Comenzamos. Se escucha bien, ¿no? Voy a empezar a grabar. Señora, disculpe, buenas noches. No me dejo hace rato de mi micrófono, tuve que cambiar de dispositivo. No sé si podría ponerme en cuenta en la lista. Estaba viendo a alguien que no se podía conectar. No se puede. Mi caso es Moreno Alanis Anabel, ingeniero. Tuve que cambiar de dispositivo para poder grabar. ¿Usted? ¿El 635? ¿Sí? ¿Ese es usted? No, yo no envié el mensaje. Esa es otra persona. A ver, ¿su nombre usted? Moreno Alanis Anabel. Moreno Samuel. Ya. De mí igual, ingeniero, por favor, que vaya. Dije presente, pero está baja la señal. Ceballos, Barriga, David, ¿no? Sí, ingeniero. Gracias. Sí. Ahorita hay uno que me dice que no puede ingresar. Ingresó. Limber Vicente Gaspar. Me dice. ¿Alguien ha tenido inconveniente para entrar? Bien abierta la... Ingeniero, ¿me podría anotar en la lista, por favor? Álvarez, Céspedes, Julio César. Ya. Ingeniero, igual a mi persona igual. Cayeta Flores Benjamín, por favor. Gracias. Ya. Limber Vicente Gaspar ingresó, ¿no? Entraron sin ningún inconveniente en el anterior link, ¿no? A ver, lo voy a volver a reenviar al grupo. Entraron sin inconveniente como en el anterior link que mandé, ¿no? De ayer. ¿O alguien tuvo algún problema? Yo en lo personal, ingeniero, no tuve ningún problema. Solo era mi señal de mi teléfono. Sí. No sé qué pasó, ya. Se oye en pantalla, ¿no?
Pueden ver en pantalla. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, ingeniero, se ve. Bueno, seguimos en la unidad 2, módulo resiliente en los ensayos de suelos corrosivos. Tenemos entre los factores 3 y 5 de esfuerzo desviador y método de compactación y contenido del agua. El esfuerzo desviador, método de compactación y contenido del agua. Estos tres factores, también analizados profundamente por Sim y Chan en el 59 y el 62, explican cómo la estructura interna del suelo, loculada o dispersa, y las condiciones de carga determinan la deformación y falla del material. Estos factores controlan directamente el comportamiento resiliente del suelo y la magnitud del módulo resiliente en ensayos como la Aston 307. En el factor 3 tenemos el esfuerzo desviador. En la definición que es esfuerzo desviador es la diferencia entre el esfuerzo principal mayor y el esfuerzo principal menor. En tixotropía y compactación, este factor define la deformación plástica, con el esfuerzo principal mayor menor al esfuerzo de confinamiento, confinante. Entre la relevancia, controla la resistencia al corte movilizada en ensayos triaxiales. A mayor esfuerzo desviador, mayor deformación plástica y reorganización de las partículas. Deformación crítica. Sim observó que la ganancia de resistencia por isotropía y extremadamente sensible al nivel de deformación. Si un suelo que ha ganado resistencia en reposo es sometido a un esfuerzo desviador que genera deformaciones mayores al 1 o 2%, en los enlaces isotrópicos se rompen. Teoría: el suelo cohesivo, el esfuerzo desviador induce cambios en la estructura interna, afectando la rigidez y la resistencia no drenada. La relación esfuerzo-deformación suele representarse con curvas hiperbólicas o modelos constitutivos elastoplásticos. Resistencia máxima versus resistencia residual. El esfuerzo desviador máximo que puede soportar un suelo curado es mucho mayor que el del suelo recién remoldeado, pero esta ventaja desaparece si el esfuerzo aplicado induce grandes desplazamientos, devolviendo al suelo a su estado perturbado. Influencia en el módulo elástico. A esfuerzos desviadores bajos, el suelo isotrópico se comporta de forma más rígida, mayor módulo de elasticidad, lo que es vital para predecir asentamientos inmediatos. Implicación práctica. En cimentaciones y taludes determina la capacidad de carga, la estabilidad frente a esfuerzos externos, comportamiento según tipo de suelo. En suelos granulares pueden aumentar el modo resiliente con confinamiento. Mejor interbloqueo. En suelo fino, exceso de la deformación puede romper la estructura
aumentar deformación permanente. Fenómenos teóricos. Plasticidad incremental, endurecimiento, falla progresiva y anisotropía inducida. Vamos al factor 4. Método de compactación. Forma en que se aplica energía mecánica para densificar el suelo. Compactación estática, dinámica, vibratoria por impacto. El método utilizado para compactar el suelo determina la orientación de las partículas. Fábrica del suelo, lo que influye directamente en cómo actúa la isotropía. En la teoría tenemos la compactación por impacto tiende a producir suelos más heterogéneos, con zonas de mayor densidad localizada. Compactación estática genera una estructura más uniforme, pero puede dejar microvacíos. Compactación vibratoria favorece la reorientación de partículas y la reducción de vacíos en suelos granulares. En compactación estática versus compactación por impacto. En la compactación estática tienden a crear una estructura más floculada, partículas en desorden, incluso en el lado húmedo del óptimo. Estos suelos muestran una ganancia tisotrópica moderada. En el amasado simula como el factor pata cabra, produce una estructura dispersa, partículas alineadas, cuando se trabaja en el lado húmedo. Según sí, los suelos con estructura dispersa tienen mayor potencial de reordenamiento interno y por tanto muestran los efectos isotrópicos mucho más marcados al quedar en reposo. Impacto en la permeabilidad. El método de compactación cambia la porosidad interconectada. Un suelo compactado por amasado suele ser menos permeable que uno compactado estáticamente a la misma densidad. Implicación práctica en el factor 4. El método elegido influye en la resistencia al corte, la permeabilidad y la compresibilidad. En proyectos de carretera, presa y relleno, la elección del método determina la durabilidad y estabilidad de la obra. Importancia en las estructuras. La compactación controlada nos favorece la densidad, mayor en los vacíos, orientación de las partículas y contacto granular. En el fundamento teórico, la energía aplicada modifica la estructura interna del suelo. A mayor energía, mayor densidad. En la relación con el modo resiliente, tenemos mayor densidad, mayor modo resiliente, y a mayor densidad implica mejor deformación resiliente y mejor transferencia de esfuerzo. Diferencia entre el método ACTM 698 y la ACTM 1557. La 698 tiene menor energía, estructura menos rígida. Y la 1557 mayor densidad y mayor módulo resiliente. Aspecto microestructural. La compactación produce reducción de vacío, mayor contacto con partículas, incremento de fricción interna. Compactación y anisotropía. La dirección de compactación puede generar propiedades diferentes según dirección de carga, comportamiento anisotrópico.
En el factor 5, que es el contenido de agua, es quizás la variable más influyente en la magnitud de los cambios existentes por el tiempo. Proporción de agua presente en el suelo respecto a su masa seca. En la relevancia, controla la succión matricial, la cohesión aparente y la plasticidad. En la teoría, a bajos contenidos de agua, el suelo puede presentar alta succión y resistencia aparente. A contenidos cercanos al límite líquido, la estructura se debilita y la resistencia disminuye. La curva de compactación muestra que existe un contenido óptimo de agua que maximiza la densidad seca y la resistencia. Implicación práctica. Un exceso de agua durante la compactación reduce la resistencia y aumenta la deformabilidad. Un déficit de agua impide alcanzar la densidad máxima, dejando el suelo más suelto y menos estable. En campo, controlar el contenido de agua es esencial para garantizar la calidad de la compactación. El lado seco versus el lado húmedo del óptimo. En el seco, la fuerza de atracción eléctrica predomina, creando una estructura floculadas. Aquí el efecto isotópico es mínimo, porque las partículas ya están en una posición relativamente estable y hay poca agua para facilitar el reordenamiento. Por el lado húmedo, el exceso de agua actúa como lubricante y aumenta el espesor de la capa doble difusa. Esto permite que las partículas se reorienten más fácilmente tras el remoldeo. Sí demostró que la máxima isotropía ocurre generalmente en el lado húmedo. La tisotropía como amortiguador en contenidos de agua alto, el suelo es inicialmente muy débil, lo que maximiza el contraste cuando los enlaces químicos empiezan a resaltarse durante el periodo de curado. Síntesis de la interacción de SIC del 62. Para que un suelo presente una tisotropía significativa, estudiante del factor 2, debe cumplir con condiciones específicas en estos tres factores. Debe estar compactado en el lado húmedo, factor 5, que estamos viendo, preferiblemente mediante el amasado para generar una estructura dispersa, compactación del factor 4, y debe evaluarse bajo baja deformaciones de esfuerzo desviador del factor 3 antes de que la estructura se rompa nuevamente. Esfuerzo desviador. Define la resistencia movilizada y la envolvente de falla. Método de compactación. Determina la microestructura y propiedades mecánicas. Contenido del agua. Regula la densidad, resistencia y comportamiento plástico del suelo. En conjunto, estos factores explican por qué los suelos con la misma composición pueden mostrar resistencia muy diferente, dependiendo de cómo fueron compactados el nivel de humedad y las condiciones de carga aplicada. Papel del agua en suelo. ¿Qué nos afecta? Presión de poro, succión matricial, ubicación interparticular y esfuerzos efectivos. Influencia sobre el módulo resiliente. Mayor humedad, menor módulo resiliente, porque disminuye fricción,
que aumenta deformación y reduce la rigidez. Cercanía a la saturación. Cuando el suelo se aproxima a la saturación, disminuye succión y aumenta presión de poro, baja capacidad portante. Respuesta cíclica. Bajo cargas repetidas, agua dificulta la estabilización, aumenta la deformación permanente. Interacción entre los tres factores que estamos hablando. Los factores no actúan aisladamente. Tenemos un ejemplo: alta humedad más bajo confinamiento más alta compactación, módulo resiliente muy bajo. Mientras que buena compactación más humedad óptima más confinamiento adecuado, módulo resiliente alto. Aplicaciones en diseño. Estos factores controlan selección de módulo resiliente de diseño, espesor de pavimento, desempeño estructural. Menor módulo resiliente, mayor espesor. Tenemos una tabla de esfuerzo para, resumiendo todo lo que es la diapositiva, ¿no? Nos muestra el esfuerzo desviador, cuando es bajo, las condiciones, resistencia, rigidez moderada, deformación baja y comportamiento físico. Muy alto, disminuye alto, método de compactación, según la ACTM 698 y la 1557. Diferencias clave en el trabajo de campo. Textura. La arcilla de baja plasticidad suele sentirse algo limosa o arenosa al tacto, mientras que la alta plasticidad es extremadamente pegajosa y suave. En la manipulación, con una arcilla extremadamente con alta plasticidad, puede formar rollos muy finos y largos sin que se agriete, mientras que una de baja plasticidad se rompe mucho más antes al perder un poco de humedad. Son diferencias que podemos hacer al momento de clasificar nuestra arcilla, si es de alta o de baja plasticidad. En conclusión, el esfuerzo desviador, el método de compactación y el contenido de agua gobiernan la respuesta resiliente del suelo, porque modifica su estructura interna, esfuerzo efectivo y deformabilidad, determinando así el valor real del módulo resiliente y el comportamiento del pavimento bajo tránsito repetido. Este tema no es muy largo, no es mucho más conciso. Y vamos a ver el tema del laboratorio ahora. Lo podríamos dejar para mañana. Buenas noches, ingeniero. ¿Será que me puede poner en la lista? Recién acabo de entrar, igual. No podía entrar hace rato. ¿Pero no puede entrar? Sí, tuve que reiniciar mi dispositivo y recién me dejó entrar. Limber Vicente Gaspar, por favor, ingeniero.
siempre va a estar. Buenas noches, ingeniero. ¿Mi igual me puede anotar, por favor? ¿Cuál es su nombre? Colque Coronado María Elena. Buenas noches, ingeniero. ¿Será que me puedo anotar en la lista? A mí no tengo un ratito, primero que lo busquen María Elena. Sí, correcto, estaba con falta. Ya, un segundo. Mi nombre es Cano Taborga, yo no tengo que decir, por favor, me pueden anotar en la lista. Vamos a borda. Correcto. ¿Alguien más? Ya, yo creo que me voy a preparar mejor lo que la claro. Y mañana lo vamos a ver este tema, ¿no? Les voy a escribir, tengo una pequeña reunión, no sé si voy a salir antes o después para hacerlo o más antes o después de la reunión, hacerlo después. Van a estar atentos, por favor, ¿sí? ¿Tiene reunión mañana con el ingeniero Isaac? Para el día sábado, ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. Es para ver el siguiente módulo, ¿no? ¿Correcto? Es para ver la monografía, ingeniero. Son de los temas. Los temas de la monografía, ingeniero. Ah, ya, porque su siguiente módulo es el 18, ¿no? Ya, correcto. Está bien, entonces yo mañana les voy a escribir, por favor, para que voy a tratar de hasta las 12 definirlo, para hacerlo antes o después, ¿sí? Si no hubiera más, o alguien más que falte en la lista. ¿Nadie más? Si no, sí lo vamos a dejar, jóvenes. Incorporándolo lo de la misma. Hasta mañana, entonces, jóvenes. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ¿en qué?